Bueno, hoy quiero iniciar este tiempo mostrándoles unas imágenes. Quiero que por favor me ayuden allá atrás. Listo. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, ¿de qué son las semillas, Margarita? De girasol, ¿verdad? Efectivamente, podemos ver que ellas son unas semillas de girasol. Una planta bien bonita, ¿verdad? Porque nos muestra una hermosa flor. Tenemos otro tipo de semillas. Ayúdenme, Edwin, por favor. ¿De qué creen que es esa semilla? ¿Dónde están los agricultores? ¿De qué, mi hermana? Cacao, dicen por acá. Aguacate. ¿Qué dice John Jairo? Aguacate, dice John Jairo. ¿Quién dice otra? Entonces, efectivamente, es una semilla de aguacate. Tenemos otro tipo de semillas. A ver, vamos a ver cómo estamos de conocimiento. ¿De qué creen que es esa semilla? Bueno, casi no se ve, pero usted puede deducir un poquito. Ay, ¿verdad? Indiscutiblemente sabemos que eso es una semilla de mango. Y bueno, aquí tengo una última. ¿De qué es esa semilla? Café. ¿Cuántos les gusta un buen café en la mañana? Entonces, efectivamente, tenemos una semilla de café. Bueno, aquí está acompañadito con un pancito. No sé si usted desayunó esta mañana un pancito con un buen café. Al ver cada una de estas semillas nos podemos dar cuenta tal vez el fruto que puede llegar a dar cada una de ellas, ¿verdad? Y Jesús en muchas ocasiones utilizó ilustraciones, utilizó parábolas, entre otras metodologías para enseñar a sus discípulos, para enseñar a los líderes religiosos, para enseñar a las multitudes. Y durante, estos días que hemos estado hablando en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4 de Marcos, Jesús nos enseñó a través de nos está enseñando a través de algunas parábolas. Y cada vez que leemos, una parábola, tenemos que preguntarnos qué verdad espiritual quiere el Señor enseñarnos a través de ellos. Estos últimos domingos atrás, la pastora estuvo hablándonos sobre la parábola del sembrador. El sembrador es aquel que dice la palabra que es el que siembra la semilla, ¿verdad? La palabra de Dios, eso usted lo encuentra en el capítulo 4 de Marcos, versículo 14. Y dentro del contexto inmediato de esta parábola podríamos decir que Jesús es el sembrador. Es directamente Jesús quien está sembrando la semilla, la palabra de Dios en cada oyente, en cada creyente. La semilla es esa palabra de Dios. Y esta semilla, según el relato de esta parábola, dice que cae en diferentes terrenos. Cada terreno tiene características muy propias que le permiten a la semilla que su desarrollo sea favorable o no tan favorable. Hoy vamos a trabajar una parábola más. Y es la parábola del crecimiento de la semilla. Y el texto en el cual nos vamos a ocupar en esta mañana nos muestra cómo Jesús entonces viene a ampliar el concepto de la semilla como un elemento que es perfecto y que tiene toda la capacidad para desarrollarse por sí misma. En ella podríamos decir que hay un poder inherente para desarrollarse. Al igual que cada una de las semillas que les mostré al inicio, cada una de ellas tiene su capacidad para poder desarrollarse. Y hoy quiero que podamos ver a través de la palabra de Dios
y con la ayuda de su Santo Espíritu un principio, y es que el reino de Dios es dinámico y su crecimiento es de carácter sobrenatural e independiente a la obra humana. Voy a repetirle, el reino de Dios es dinámico y su crecimiento es de carácter sobrenatural e independiente a la obra humana. Y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al versículo 29. Y si usted puede acompañarme de pie, le animo que lo pueda hacer para leer el texto bíblico de esta mañana. Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al versículo 29. Si usted lo encontró, puede decir amén. Si no tiene Biblia, puede acercarse a un amigo o a un hermano que esté a su lado para que pueda compartir y pueda leer con nosotros el texto bíblico de hoy. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía además, así es el reino. ¿El reino de quién? De Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla, ¿qué hace? Brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. ¿Qué tal si usted ahí de pie cierra sus ojos y le da gracias al Señor por la palabra? Señor, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es perfecta y que cada día, Dios mío, está dispuesta a enseñarnos, Señor. Ella dice que es como un espejo, Señor, en el cual podemos, Dios mío, examinarnos también cada uno de nosotros. Ella es una lámpara, Señor, que puede alumbrar, Señor, nuestro camino. Ella, Dios mío, está dispuesta a hacer la obra, Señor, por lo cual tú la envías a cada uno de nosotros. Por eso hoy queremos pedirte, amado Señor, que hoy nuestro corazón pueda estar dispuesto a escuchar tu palabra. Que hoy nuestro corazón, Dios mío, pueda estar abierto, Dios mío, para recibir lo que tú quieres enseñarnos hoy a cada uno de nosotros, Dios mío. Te pedimos que si en nosotros tal vez hay alguna distracción, Señor, en nuestros pensamientos, si tal vez hay preocupaciones, si tal vez hay problemas a causa, Dios mío, de lo que sucede en nuestros hogares, Dios mío, o en nuestro trabajo, o en medio de nuestro cansancio, Dios mío, llegamos hoy a ti y te pedimos, Padre, que hoy nuestro corazón y nuestra mente, nuestro espíritu y todo nuestro ser pueda estar dispuesto hoy a escuchar tu bendita palabra, Señor, de tal manera que hoy nuestros corazones puedan ser, Dios mío, confrontados con ella, Señor, y nos permitan tomar, Dios mío, decisiones en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias por acompañarme en la lectura de la palabra, al estar ahí de pie. ¿Qué es una semilla? ¿Cómo podríamos definir qué es una semilla? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es una semilla? ¿Qué creen ustedes que es una semilla? ¿Vida, dijo alguien? ¿Sí, dijo así? ¿Vida? Vida en potencia, dice la pastora María Rosa. Una semilla como tal es un órgano que tiene funciones propias. Se define como óvulos maduros a partir de los cuales se desarrolla una nueva planta que está compuesta por un embrión de una nueva planta, pero que se encuentra en un estado de letargo. Y tal vez si nosotros pudiéramos ver biológicamente el término, el concepto de semilla, podríamos comprender un poco también lo que hoy el Señor quiere llevarnos a entender a través de su palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo. Si bien es cierto, la Biblia
nos ha dejado claro en la parábola anterior del sembrador que en el sembrador hay un papel fundamental. En la semilla también. En los terrenos, en medio de la parábola del sembrador, vemos que cada uno de ellos tenía ciertas cualidades que le permitían a una semilla desarrollarse potencialmente, ¿o no? Y la palabra de Dios nos dice que el sembrador es el que siembra la semilla, la palabra de Dios. Y los terrenos donde está el sembrador tienen ciertas características propias que le permiten a la semilla poder crecer, nacer, crecer, desarrollarse y dar un fruto. Sin embargo, a través de la parábola de hoy podemos ver que la semilla tiene un poder que es inherente, una capacidad para poder desarrollar una nueva planta y convertirse en un ciclo dinámico y tal vez en un potencial bosque, si podríamos ver de esta manera. Muchas veces, mis amados hermanos, creemos que el reino de Dios solamente se puede desarrollar por la intervención del ser humano. Consideramos muchas veces que nosotros somos indispensables para que el reino de Dios venga y se desarrolle aquí en la tierra. Y muchas veces entonces llegamos y desconocemos que la semilla, que es la palabra del Evangelio de Cristo, tiene un poder sobrenatural. Y quiero que por un momento vea lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 27. Dice el texto que he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. El profeta nos muestra a Jehová como un sembrador que ahora siembra en la casa de Israel. Él es el que siembra y su semilla tiene un poder sobrenatural. Dios es quien da semilla. Mire lo que dice también Isaías capítulo 55 versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y viene la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, el Señor es el que permite que la tierra pueda producir, de tal manera que esta producción se pueda ver reflejado en un pan para aquel que necesita comer. Yo quiero compartir dos principios que pude haber extraído en el texto de hoy. Y el primero es que el reino de Dios es dinámico y dentro de su dinámica estamos llamados a ejercer la labor de un sembrador. En el texto de hoy podemos hacernos entonces la pregunta: ¿qué está comparando el Señor en estos versículos? Y si usted lee el versículo número 26, podríamos responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué está comparando el Señor? ¿A qué se está refiriendo el Señor? ¿Está conmigo en el texto de hoy? Está comparando el reino de Dios. ¿Y con qué lo está comparando? Dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La parábola del crecimiento de la semilla, entonces nos va a llegar a enseñar por lo menos estos dos principios que pude ver mientras estudiaba. Y el primero es que el reino de Dios es dinámico y dentro de su dinámica estamos llamados a ejercer la labor de un sembrador. ¿Sabe que una de las cosas que pensaba es que el papel del sembrador en el reino de Dios es sembrar la semilla? Pero también podía ver que en medio de este papel hay un límite. El sembrador solamente puede limitarse a sembrar la semilla. En el reino de Dios, entonces el reino de Dios es comparado con un hombre que viene y echa la semilla en la tierra. Y sé que en medio de nosotros hay muchas madres que les gusta sembrar, ¿verdad? Cultivar. También hay caballeros acá que cultivan en sus tierras. Y creo que el papel que tiene que hacer cada uno de aquel que es agricultor es sembrar la semilla. Estos días que fui a la finca de mi abuelo,
acompañé un rato a uno de mis tíos a hacer una tarea ahí en el campo. Y le preguntaba a mi tío, ¿por qué hay matas en medio del café alto? ¿Por qué hay matas pequeñas, muy pequeñas? ¿No les hace mal? Me decía, no, porque es que no puedo dejar, porque es que hay unas que se secan y enseguida yo vengo y busco una planta y la siembro ahí, de tal manera que nunca el cultivo venga y se acabe. Y creo que hay una tarea en el sembrador. Y es poder sembrar esa semilla, es poder estar a la expectativa de poder llevar la semilla a la tierra para que ella pueda producir en su tiempo. El sembrador en este caso entonces podemos ver según el texto que en él hay una tarea y es echar la semilla de tal manera que el tiempo él pueda recoger el fruto final de esa cosecha. Pero también podemos ver que el sembrador tiene un límite en su tarea. Él no puede hacer absolutamente nada para que esta semilla pueda desarrollarse. Ella misma, la semilla en sí, tiene la capacidad para producir vida, de tal manera que podríamos decir que la semilla como tal es vida. Si bien es cierto, el sembrador tiene la tarea de sembrar. Ninguna planta puede nacer por sí sola si primero aquel que es agricultor o sembrador va y lleva a un lugar donde pueda desarrollarse semilla y sembrarla. Por esta razón podríamos decir entonces que en medio del reino de los cielos es necesario la labor del sembrador. Es necesario que en el reino de los cielos existan hombres y mujeres que puedan llevar y sembrar la semilla. Cristo escogió a sus discípulos para que luego fueran apóstoles y fueran enviados a predicar el evangelio. Usted lo puede ver y lo hemos visto en la lectura del libro de los Hechos durante estos meses donde hemos estado en el devocional. Y note lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 6. Vaya conmigo por un momento ahí. 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 y versículo 7. Dice el apóstol Pablo, ¿está conmigo ahí? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? ¿Quién ha dado el crecimiento? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento a nuestras vidas? ¿Quién da el crecimiento a la semilla que usted ha sembrado en algún momento, a la palabra que usted ha enseñado, ha predicado, ha dado? ¿Quién da el crecimiento? Dios. Y sabe que muchas veces nosotros entramos en conflicto por eso. Hay conflictos en nuestra vida porque muchas veces queremos llevarnos ciertos reconocimientos y no entendemos que el crecimiento lo produce el Señor. Si bien es cierto, el apóstol le está diciendo, sí, yo planté. Hubo otro que vino y regó, pero es claro que el crecimiento lo ha dado el Señor. Entonces podemos ver que hay una dinámica en el reino de los cielos. El reino de los cielos es dinámico, no mantiene una estática, no, Él está siempre en su dinámica y estamos llamados en medio de esta dinámica a poder ejercer la labor de aquel sembrador que va y siembra la semilla. Esto tiene que levantarnos entonces la pregunta si en nosotros se está desarrollando ese papel de sembrador, si estamos siendo unos buenos sembradores. Ahora, aquel que siembra pues tiene que cuidar también de esa planta, ¿verdad? Tiene que estar pendiente que si de pronto crece la maleza, tiene que venir y limpiarla. Tiene que tener en cuenta que si de pronto necesita agua, entonces tiene que ir y echarle un poquito de agua, porque necesita. Hay muchos factores que pueden permitir el crecimiento e influyen en el crecimiento de una planta. Pero el crecimiento como tal se produce por una obra divina. El crecimiento se produce porque así el Señor lo permite. Por lo tanto, entonces dentro de esta dinámica, mis amados hermanos, en el reino de Dios,
hay muchos que han sido llamados a sembrar. Tal vez otros han sido llamados a regar, pero tenemos que tener en cuenta siempre en cada uno de nosotros que el crecimiento se produce por la perfecta voluntad de Dios. Dios permite que se produzca un crecimiento. El reino es de Dios y el reino tiene un poder sobrenatural y su poder es suficiente para que la semilla pueda desarrollarse como tal. Y es interesante porque miren lo que dice el versículo 27. ¿Qué hace el sembrador? Según el versículo 27, ¿qué hace el sembrador? Dice que el sembrador, así que versículo 27, dice, y duerme y se levanta de noche y de día. ¿Y qué pasa con la semilla? La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Qué interesante, ¿verdad? Usted no está todos los días diciéndole a la planta, plantica por favor, crece. Necesito que crezca ya, que produzca ya el fruto. ¿Sabe que hace días atrás, bueno, meses atrás, de hecho el 31 de diciembre, sembramos unos palitos de yuca allá en la casa pastoral? Y la pastora quiere arrancar la yuca ya. Ella quiere ver si ya está buena. Si ya podemos buscar la carne para podernos comer la yuquita con la carne. Pero tenemos que entender que hay un proceso. Yo le digo, pastora, calma, pastora. Todo tiene su tiempo. Porque queremos ver el fruto, ¿verdad? Queremos ver que la planta venga y se desarrolle. Queremos ver que aquella rosa que vino y la madre de familia sembró, quiere que pues, pueda producir una hermosa flor en la cual pueda deleitarse. Y desconocemos que hay un proceso en ella. Desconocemos que hay un tiempo para ella. De tal manera que dice que aquel sembrador que fue y sembró la semilla, fue, se acostó, durmió, se levantó, tal vez hizo otras labores, fue y regó, fue, arregló el campo, arregló la cerca, fue y ordeñó a su vaca, produjo la leche, fue y hizo queso, hizo muchas labores. Luego se dio cuenta, tal vez pasando por el sembrado, wow, está naciendo la planta. El sembrador no se puso todos los días allá a ver. No, tal vez no podemos hacer fuerza para que la planta venga y crezca rápido. No es nuestra capacidad hacerlo. Dice que y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El sembrador puede dormir y levantarse. Puede ocuparse de otras actividades como un agricultor normal. Puede ocuparse de otras cosas. Y sabe que puede estar tranquilo que la semilla va a germinar a su tiempo. Esto nos lleva a pensar que como cristianos entonces debemos confiar en el poder sobrenatural del Señor. Estos días revisaba un poquito lo que era una semilla, el concepto como tal. Y cuando estudiamos las partes de una semilla, nos damos cuenta que en su estructura es perfecta. Se dice que la semilla tiene un embrión, que es esa plantita que está en estado de letargo. Está como dormida ahí. Pero también tiene ciertas partes. Tiene una radícula que es la primera raíz de la cual va a brotar la planta. Tiene una estructura que se llama, o una parte que se llama cotiledones, que son las primeras hojitas. Ya ellas están ahí en la semilla. No las podemos ver, pero ya ahí está la hojita en la semilla. Tiene también su propia reserva de alimento. Se conoce como endospermo. Y tiene un epistermo, que es la parte que va a recubrir y que le va a proporcionar protección a esa semilla. Y le digo esto para decirle que la semilla como tal tiene una estructura que es perfecta,
que no necesita de nada más. En ella está la capacidad, ella tiene un poder inherente para poder hacer que en algún momento ella pueda llegar y brotar y convertirse en una hermosa planta. Y tal vez luego esa semilla va a dar fruto. Y si usted va a la casa pastoral, se va a dar cuenta que en el rincón de la parte al portón hay una cantidad de planticas, se me olvidó el nombre, de flor de Jamaica. Y sabe que nosotros, bueno, yo creo que algunas las sembró la pastora con la ayuda de algunos hermanos, pero otras nacieron solitas. ¿Por qué? Porque había una planta ahí antes y produjo fruto, produjo semillas, y esas semillas comenzaron y cayeron alrededor de la tierra. Y sabe que hay unas que están hasta por allá lejos, y uno puede preguntarse, ¿cómo llegaron allá? No sabemos, tal vez el agua, cuando llovió, hizo que imagino yo, esta semilla flotara por algún momento. Eso se inunda cuando llueve, y esa semilla flotara y llegara a otro lugar. Luego el agua salió, cayó ahí, germinó. Ahora hay muchas plantas de flor de Jamaica. Esperamos que en diciembre podamos hacer muchos refrescos de flor de Jamaica. En ella hay un poder. Ella tiene la capacidad para germinar por sí sola. Entonces entendamos que en medio de entonces el reino de Dios hay una dinámica, y dentro de su dinámica, sí, bien es cierto, hay un papel en el sembrador. Y lo segundo es que el reino de Dios es de carácter sobrenatural, y esto entonces nos anima a confiar en el poder de su obra. En él hay un carácter que es sobrenatural. Y aquí quiero que nosotros hablemos un poquito entonces de esta semilla. Si bien es cierto que en el reino de Dios está el papel del sembrador, pero su tarea es limitada, porque no podemos hacer nada por esa semilla. Ella tiene su poder para poder germinar. Ella tiene las condiciones para hacerlo. Ella tiene la estructura, ella tiene todo para hacerlo. Y en este sentido podemos ver que entonces nos ayuda a confiar en el poder y en la obra del reino de los cielos. El papel sobrenatural de la semilla. Y los versículos 27, al decir que crece sin que él sepa cómo, nos lleva a entender que la semilla tiene un poder. Hay un misterio en la semilla. Hay un poder misterioso en esta semilla, que llega el momento donde ella viene y germina. El texto nos dice que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Dice que no importa si el hombre estaba dormido o despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Dice que la tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente la semilla. Esto nos lleva a pensar que el sembrador entonces ignora cómo se da el proceso de germinación de la semilla. Desconoce lo que puede suceder en ella, pero es claro y debemos entender que la semilla se desarrolla porque en ella está la capacidad de hacerlo. En otras palabras, el reino de Dios tiene el poder para ejercer su dominio por sí mismo. No hay nada que podemos hacer. Sabe que hay tareas que podemos hacer, pero hay otras que nos incapacitan totalmente, que solamente la obra sobrenatural de Dios puede hacerlo. No sé cuántos de ustedes se han sentido incapaces, incompetentes en ciertos momentos de la vida por situaciones, ¿verdad? Enfrentamos enfermedades que no sabemos cómo darle solución. Los médicos aún no encuentran cómo darle solución en medio de su sabiduría y el conocimiento que tienen.
Y vemos que en medio de este proceso, primero dice que esta planta se convierte entonces en hierba. Y sobre la hierba, entonces luego se convierte en una espiga y finalmente se lleva y podemos ver que en él hay un grano. El reino de Dios entonces nos deja ver que es dinámico y su crecimiento es de carácter sobrenatural. No alcanzamos a ver cómo su obra muchas veces llega a tantos corazones. ¿Sabe? Pensaba estos días, esta semana cuando estudiaba el texto, ¿cuántas personas han preparado la palabra, un sermón y la han hablado a la congregación? Y de pronto llega un momento donde tú estás viviendo cierta situación difícil y estás en tu casa, tal vez estás en tu cuarto y recuerdas esa palabra y trae fuerzas a ti. Ella hace su obra. O cuántas veces tal vez usted escucha una prédica de por allá del 1900, pongámosle 98, y usted vino y la escuchó, y tantos años atrás ahora viene y trae a tu vida una palabra de aliento. De hecho, dentro de las buenas disciplinas está el escuchar enseñanzas, no limitarnos a lo que se nos habla, ¿verdad? Cada domingo, entre semana, ¿qué haces? ¿Escuchas la palabra de Dios? Y pensaba eso porque es que muchas veces me he sentido tal vez frustrado, fracasado, dolido, y tal vez prendo la televisión, la TV, entro a un canal, busco tal vez una enseñanza, y esto trae aliento a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios hablando a nuestros corazones. Es el poder que hay en ella misma. Una de las cosas que Jesús quería enseñar a sus discípulos en medio de esta parábola y de todo esto que ha estado enseñando es que el reino de Dios es dinámico. No es algo estático. La semilla produce a su tiempo. Y para terminar, mis amados hermanos, leía un poco sobre lo que era el hecho de cuando el ser humano ha tratado de intervenir genéticamente en las semillas. Hoy en día, de hecho, en Colombia se producen ciertos alimentos como el maíz, el trigo, con semillas que han sido intervenidas genéticamente. Esto se conoce como semillas transgénicas. Y en el caso de las plantas, en medio de la genética, la ingeniería genética, se introducen uno o varios genes nuevos para modificar la semilla como tal, el gen propio de la semilla. Y en medio de estas semillas transgénicas podía ver que hay muchas ventajas. Estas semillas tienen la capacidad de resistir algunos herbicidas, tienen la capacidad de producir, aguantar ciertas condiciones climáticas más que otras. Tienen algunas ventajas. Pero estas semillas transgénicas también tienen algunas desventajas. Aumentan la toxicidad, aumentan alergias, se propaga resistencias a los antibióticos, los virus y las bacterias en el ecosistema se recombinan, aumentan los niveles de toxicidad en el suelo y otras cosas, porque esa semilla fue intervenida genéticamente.
Y esto me hacía pensar que muchas veces nosotros en el reino de los cielos y en medio de la predicación de la palabra queremos también intervenir en medio de ella y cambiar su esencia, porque desconocemos que en él hay un poder sobrenatural e inherente. Digo esto porque aunque el ser humano quiere intervenir en la genética de una planta, su funcionamiento trae una serie de consecuencias en el medio ambiente, en el ser humano y en todo el ecosistema en general. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros no podemos decir que podemos intervenir y modificar la autenticidad de la palabra de Dios, que es la semilla, porque ella es perfecta. Santiago lo dice que es la perfecta ley. Ella es perfecta y hace su obra en el reino de Dios. Y muchas veces muchas veces cuando predicamos hemos querido cambiar el mensaje del evangelio. Hemos querido maquillar para que aquel que esté escuchando pueda sentirse cómodo. Pero sabe que el poder de ella es inherente. Y necesitamos confiar en su poder, en la obra que está haciendo en nuestras familias cuando oramos, cuando predicamos, cuando oramos, cuando confesamos la palabra del Señor. Y sabe, porque el reino del Señor es dinámico, entonces nos enseña que siempre debemos procurar predicar el evangelio, porque el evangelio es la semilla. Y quiero que vaya por un momento al libro de Deuteronomio. Y con esto termino. Capítulo 6. Dice el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? De todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La semilla del Señor estará sobre nuestros corazones. Dice: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu cama, en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos. Esa es la semilla del Señor. Hay una tarea para el sembrador, hay una tarea para los padres. Y digo esto porque es que la semilla que han depositado, o la palabra que Dios ha permitido que llegue a mi corazón por mucho tiempo, yo puedo ser testigo de eso. Yo hice parte de la generación que, digo yo así, fuimos los conejitos de Indias de la escuela de formación en un primer tiempo. No sé en qué año. No sé si el pastor líder sepa en qué año. Recuerdo que estaba muy pequeño, alrededor de 8, 7 años. Y yo recuerdo cada sábado hacer nuestras actividades escolares durante la semana, pero el sábado veníamos a la escuela de formación a las 7 de la mañana. Y la semilla y la palabra del Señor aquí fue sembrándose. Nuestros pastores fueron sembrándola en nosotros. Por una parte, a veces me da tristeza porque muchos de los que estuvieron conmigo ahí hoy ya no están acá. Pero sé que la semilla del Señor está en sus corazones, al igual como está en mí. Otros sirven en otras iglesias. Otros necesitan tal vez arreglar ciertas situaciones con el Señor. Pero sé y tengo la certeza que la palabra está en sus corazones. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque la palabra es clara, dice: la repetirás a tus hijos. Y hay que pensar primero en nuestras familias. ¿Cómo está sembrando la semilla? ¿Cómo está haciendo el reino de Dios dinámico en tu casa, en tu hogar? ¿Sabes? Es triste cuando
Como padres no vemos que sus padres traen a los niños a la iglesia. Y no quiero señalar a nadie, pero tengo que decirlo. Y recuerdo que llegó un momento en mi casa donde nosotros no queríamos venir a la iglesia. Pero mis papás siempre nos inculcaron: debes ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Nunca nos quedamos en nuestra casa porque nuestros papás se quedaron en nuestra casa. Y recuerdo días donde mi papá dijo: no quieren ir, entonces los voy a castigar. Y nos castigaban porque podían hacerlo. Luego, cuando tomamos nuestra propia decisión, fuimos un poco más adultos, nosotros determinamos venir a nuestra casa. Y sabe que había momentos donde llegué y me aparté cuando hacía como noveno. Y yo recuerdo estar en el patio de mi casa, porque vivo aquí a la vuelta, y aún escuchar los miércoles las alabanzas, y yo lloraba en el patio de mi casa, porque sentía que el Señor hablaba a mi vida. Luego de cierto tiempo, en un retiro juvenil, pasado unos meses, me convertí nuevamente al Señor de mi rebeldía, y sentí que desde ahí le serví al Señor con todo mi ser. Y he tenido altibajos, sí. He fallado muchas veces, sí, pero Dios me ha permitido estar acá. Y le doy gracias a mis pastores, a los maestros, Estela, Celia, de aquel entonces, porque sembraron la palabra en mí, a mis padres. Y te digo esto para que tú te preguntes: ¿cómo estás sembrando la palabra en tu casa primeramente, en tus hijos? ¿Cómo está siendo la dinámica del Evangelio de Cristo en tu casa, en tus hogares? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Recuerda que ellos van a crecer y luego van a tomar sus decisiones. Pero mientras estén en tu casa, es tu responsabilidad. Y si Dios algún día me permite tener hijos, espero ser responsable con ellos. Sabe que el reino de Dios es dinámico, pero en medio de su dinámica, hoy tenemos que entender dos cosas. La primera es que cada uno de nosotros, al igual que Jesús fue en aquel momento el sembrador, somos sembradores de la palabra del Señor. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad sembrar la semilla del Señor. Usted viene y siembre la semilla del Señor. De lo segundo, que es el crecimiento, se encarga Papá Dios. Ya esa es su responsabilidad. ¿Qué tal si tú te pones sobre tus pies? Quisiera haber dicho otras cosas, pero sé que el tiempo se ha agotado. ¿Y qué tal si tú piensas por un momento en tu vida? Cierra tus ojos y dile al Señor que examine. Y mientras tú cierras ahí tus ojos, quiero leerte esto último que escribí. Mira lo que dice Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, escucha esto, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dijo el Señor a través del profeta Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
el reino de Dios, en el reino de Dios no se puede forzar el crecimiento. Y muchas veces hemos dejado de confiar en la palabra. Dios hoy nos está recordando que su reino se está desarrollando cada día más y más. Tal vez muchas veces no lo vemos, como tampoco vemos el crecimiento de la semilla en la tierra, pero el reino de Dios está produciendo frutos. Y no por nuestros esfuerzos, sino por el poder inherente que hay en su palabra. A veces el reino de Dios es imperceptible a nuestros ojos, pero siempre está en progreso. Y esto nos desafía a confiar en Dios, porque hago parte de un reino que tiene poder. Y dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día que es perfecto. Señor, aquí están nuestras vidas hoy delante de ti, Señor. Hoy queremos bendecir tu nombre, Padre. Y pedirte, Señor, que examines nuestro corazón en esta mañana. Porque muchas veces, Dios mío, no hemos sido sembradores de tu palabra, Señor. Porque tal vez pensamos que aquella persona no es digna. Porque tal vez pensamos que es un borracho, que es un drogadicto, que es un mentiroso. Y muchas veces decimos aún en nosotros, ¿para qué predicarle si siempre va a seguir de la misma manera? Pero hoy, Dios mío, nos permites ver a través de tu palabra que en ella hay poder, Señor. Que nuestra tarea es sembrar tu palabra, tú te encargas del resto. Aun cuando padres han estado orando muchos años por sus hijos, esto hoy nos desafía a confiar en la palabra del Señor. Es Él quien produce conversión y arrepentimiento en el corazón. Es Él quien da el crecimiento. Pregúntate si estás confiando